Hola a todos, soy Nazaret Castellanos y estoy encantada de participar en este evento del Foro Mundial de la Felicidad, que este año pues, se dedica al sentido de la pertenencia. Y a mí cuando me pensaba en la palabra pertenencia, lo que se me ocurría, lo que me sugería, era hablar de la música que llevamos todos dentro y la música que escuchamos y que nos hace despertar tantísimas emociones. Entonces, fijamos, vamos a empezar a hablar de cómo es esa música, todas las oscilaciones, los ritmos que genera nuestro cerebro. Sabemos que nuestro cerebro está formado por millones y millones, 86.000 millones de neuronas que emiten una electricidad, unos campos electromagnéticos que se emiten de forma rítmica. Es decir, que presentan ciertas oscilaciones, ciertas vibraciones. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio normalmente es medir cómo son los campos electromagnéticos que genera nuestro cerebro, ver en qué partes del cerebro se han generado más, menos, pero sobre todo lo que hacemos es ver en qué idiomas hablan las neuronas, qué lenguaje utilizan, qué música, qué ritmo, porque a mí me gusta decir que nuestras neuronas no hablan, sino que cantan y nuestro cerebro baila. Entonces, lo que hemos observado, y esto pues no es tan antiguo, pues más o menos hace unos 60, 70 años, se descubrió que las neuronas emitían ese patrón eléctrico con ciertos ritmos. Exactamente hablamos de 5 ritmos en nuestro cerebro. Las neuronas pueden disparar, pueden emitir descargas eléctricas en un ritmo que es muy suavecito, muy lento. A ese le solemos llamar el ritmo delta o teta. Es más o menos como un disparo al segundo, es muy lento. Subimos a teta y a lo mejor llegamos a 4 disparos por minuto. Estas oscilaciones, que son tan lentas, tienen la peculiaridad de que, por ejemplo, están muy implicadas en la memoria, están muy implicados en el control que nosotros hacemos de nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, en un momento de reflexión, de observación de uno mismo, cuando nosotros nos paramos a observar nuestra propia conducta. Pero sobre todo tienen una peculiaridad desde el punto de vista de la teoría de la información, y es que cuando las ondas son así de lentas, un hercio, es decir, un disparo al segundo, 2, 3, 4, como mucho 5 disparos al segundo, eso permite a las neuronas, a las diferentes partes de nuestro cerebro comunicarse entre sí. Nos imaginamos que cuando un ritmo es muy lento, lo que hace es que tiene como una especie de envolvente muy larga, muy grande. Permite la comunicación entre áreas del cerebro que son muy distantes. Es decir, por ejemplo, la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, cuando las neuronas empiezan a emitir de forma lenta, lo que están haciendo es propagar esa información a distancias mucho más superiores que lo que involucra solo pues, las neuronas que pertenecen a la misma zona del cerebro. Luego subimos un poquito más en la escala de los ritmos del cerebro, hemos dejado delta y teta, que son los lentos, los tranquilitos, y pasamos, por ejemplo, al ritmo alfa. El ritmo alfa es quizá el más famoso y yo diría que quizá puede ser uno de los más importantes. Es el ritmo que predomina en nuestro cerebro y son pues aproximadamente unos 8 o 10, 12 disparos por segundo. Es el ritmo que, como digo, pues inunda, por así decirlo, es el himno de nuestro cerebro, es el idioma que más hablan, o el himno, la canción que más cantan nuestras neuronas. Y es especialmente relevante porque, por ejemplo, nos permite estar manteniendo la atención en algo. Cuando, por ejemplo, estamos atendiendo a lo que está pasando en el presente, por ejemplo, cuando estamos meditando y estamos observando lo que está pasando en ese momento, lo que hacemos es que aumentamos nuestras ondas alfa. Estas ondas alfa empiezan a aparecer por la parte occipital, la parte posterior del cerebro, se empiezan a propagar hacia adelante hasta que llegan a nuestra corteza frontal.
Corteza frontal es la parte más importante para mantener nuestra atención, es la que más esfuerzo biofísico, electromagnético está realizando cuando estamos observando algo. ¿Y qué hace alfa? Pues alfa hace algo muy, muy curioso, muy bonito. Es que genera una especie de barrera o de frontera sonora. Cuando las neuronas empiezan a disparar ¡pum! En ese ritmo, ¿no? De unos 8, 10, 12 hercios, 12 disparos por segundo, lo que hace esa barrera es impedir que las interferencias, tanto interiores como exteriores, acaparen la corteza frontal. Imaginamos, por ejemplo, que estamos en un momento, pues estamos atendiendo a las sensaciones de nuestra respiración, estamos atendiendo a un seminario que nos estén dando, estamos escuchando a alguien o simplemente estamos en un momento de presencia, disfrutando de la situación que sea. Pues en ese momento la atención intenta mantenerse ahí, la corteza frontal pone todos sus esfuerzos para que nuestra atención esté sostenida en aquello en lo que nosotros queremos depositar nuestra atención, pero tenemos un montón de interferencias internas, ¿no? Sobre todo, más que externas, que vienen a nosotros. Pues nos distraemos, nos vamos detrás de una sensación, de una molestia, de un pensamiento, de una sensación, de una emoción, y rápidamente ¡pum!, nos desviamos y nuestra atención se desvía y se pierde en ello. ¿Qué pasa cuando practicamos la atención? Por ejemplo, cuando practicamos meditación. Pues que cada vez para nuestro cerebro será más fácil generar ese ritmo alfa. Entonces ese ritmo alfa lo que hace es que cuando yo esté atendiendo a un momento en concreto, estoy prestando atención a algo y me llega una interferencia, la barrera sonora alfa impide que aquello se propague, impide que aquel pensamiento llegue a mi corteza frontal, me secuestre completamente y me vaya detrás del pensamiento. Podéis hacer una idea muy visual de las ondas alfa como una señal de stop, más o menos, pero yo lo visualizo como una barrera sonora. Y esto me recuerda, ¿no?, mucho a la comunicación que ya se contaba, ¿no?, de diferentes pueblos que vivían en el Amazonas y que se comunicaban, se mandaban mensajes, pero sobre todo se avisaban unos a otros de la llegada de cierto peligro a través de ciertas frecuencias. Pues para nosotros esas frecuencias puede ser el ritmo alfa. Luego subimos un poquito más. Nuestras neuronas tienen la capacidad de cantar a un ritmo un poquito más rápido. Ese es el ritmo beta. El ritmo beta, que es alrededor de unas 20 descargas por segundo, está involucrado sobre todo en el movimiento. Esto es algo muy importante. Cuando nos movemos, pues nuestras neuronas necesitan bailar en ese ritmo. Subimos un poquito más, nos vamos a 50 hercios, incluso a 100 hercios. 100 descargas eléctricas por segundo, esto es un montón para una neurona. En ese momento, pues por ejemplo, son las ondas que aparecen cuando estamos muy concentrados en algo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando y tenemos que entender lo que pone en ese libro. Pero también surgen, por ejemplo, cuando estamos haciendo una meditación en compasión. Cuando estamos viviendo un momento de generosidad, de altruismo, de compasión y de autocompasión. Y es muy bonito porque esas ondas lo que hacen es que sincronizan, ponen de acuerdo a nuestros dos hemisferios para que nosotros pues tengamos ese momento, ¿no?, de tan complejo como es la compasión. Pero lo curioso es que las neuronas, las diferentes partes de nuestro cerebro, no hablan en un idioma o en otro, sino que lo que se ve en el laboratorio, lo que observamos, es que las neuronas hablan muchos idiomas a la vez. Entre dos neuronas, entre dos partes del cerebro, pueden estar comunicándose a la vez en diferentes idiomas. O sea, todo nuestro cerebro emite una percusión complejísima que le permite un código de información por el cual saben comunicarse, saben dividirse las tareas a la hora de que nosotros podamos realizar algo. ¿Cómo me imaginaría yo el sonido del cerebro? Pues, por ejemplo, me lo podría imaginar como una percusión africana, por ejemplo.
Pero no solo es nuestro cerebro el órgano más implicado en la cognición, en la emoción, es todo el cuerpo. Esto es una de las últimas cosas que nos dice la neurociencia y que es maravillosa, porque extiende las fronteras, ¿no?, de nuestra mente más allá de nuestra cabeza. Involucra pues, no solo la postura de nuestro cuerpo tan importante, sino involucra al corazón, al intestino, a la respiración. Y es muy curioso porque todos los órganos que nosotros medimos, los campos electromagnéticos de las diferentes partes de nuestro cuerpo, pues igual que pasaba en el cerebro, también esas partes de nuestro cuerpo bailan, cantan, es decir, tienen ciertos ritmos. Sabemos, por ejemplo, que nuestra respiración pues es también como un pulso, oscila, que respiramos pues entre 10 y 14 veces por minuto. Nuestro corazón va un poquito más rápido y es capaz de emitir un pulso al segundo, ¡pah! ¡Pah! El ritmo del corazón. Fíjate, y eso ya nos dice que el corazón habla en los mismos lenguajes o las mismas vibraciones que el cerebro. Y como ya sabemos, pues se comunica mucho el corazón y el cerebro y es importante pues, que sepan hablar el mismo lenguaje. Quizá la parte más lenta, que va más despacito, de nuestro cuerpo es el intestino, porque dispara pues aproximadamente 0,05 hercios, 0,05 veces al segundo. Eso es muy poquito, es un ritmo muy lento, unas 3 veces por minuto. Pero aún así, fijaros, aunque tienen pues, diferentes ritmos, cada uno va a su velocidad, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su lenguaje, se comunican entre ellos. Y lo bonito es que esos ritmos, esas percusiones que emite cada uno a sus diferentes velocidades, pues a veces se acoplan y a veces se desacoplan. Por ejemplo, el cerebro y el corazón sabemos que se acoplan cuando estamos muy atentos a algo. Hay un acoplo entre el ritmo cardíaco y nuestro ritmo alfa. Y ese acoplo, imaginamos, ¿no?, al corazón y al cerebro, cada uno por su parte, cada uno tocando, ¿no? Me puedo imaginar al corazón a lo mejor más rítmico, tocando una percusión, y al cerebro un poquito más, no sé, más complejo en su melodía, tocando un piano, y entre ellos, cuando estamos atendiendo algo, hay una especie de sincronización, hay un acoplo entre ellos, y lo que nosotros escuchamos, pues eso es una música, una canción que nos suena perfectamente, bellísima, y no nos suena como dos instrumentos desacoplados. Sin embargo, ¿qué pasa? Y cuando nos empezamos a dormir, ¿no?, cuando estamos así más cansados, cuando estamos un poco en una distracción, en un momento de ensoñación, pues esos dos instrumentos, imaginamos esos dos músicos, se desacoplan. Pero en el momento en que recuperamos la atención, pues tenemos allí a diferentes músicos formando una orquesta complejísima. Yo, por ejemplo, me podría imaginar al corazón y al cerebro hablando. El corazón, pues otra vez, con una percusión podría ser, y al cerebro, por ejemplo, con un piano. Algo así.
Fijaros cuántas emociones despierta la música, ¿no? Una melodía. Es una de los estímulos que quizá que tiene mayor capacidad de generar en nosotros una emoción. Se dice pues, que cubre, involucra casi la totalidad de la jerarquía de nuestro cerebro. El procesamiento de la música es algo tremendamente complejo. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Es la complejidad que se dice que es una capacidad intrínseca que pertenece pues, a todo el ser humano. Hay estudios, ¿no?, que se han hecho entre pues, personas que nunca han escuchado la música occidental, por ejemplo, un estudio que se realizó en la Universidad de Berlín, donde fueron hasta Camerún a ver cómo procesaban estas personas la música y si les despertaba la misma emoción que nosotros. Y lo que se vio es que sí, que esas emociones que nos despierta la música son emociones básicas. Tiene una grandísima capacidad la música de invocarnos emociones. Es muy fácil que escuchemos pues, una música y nos haga ponernos más tristes, pero a la vez hay músicas que nos animan, músicas que nos despiertan. Nos dejamos llevar absolutamente por la emoción. Tiene un poder que es casi más fuerte que nosotros. Pero hasta el punto que la música no solo la procesa el cerebro. La Universidad de Londres, Goldsmith hizo hace 2 años unos estudios en los que mostraba que el corazón era imprescindible para el procesamiento de la música. Hasta tal punto que según cómo fuese la dinámica cardiovascular de los músicos que están interpretando una melodía, hasta tal punto es el poder que tiene el corazón que es responsable de predecir los errores. Fijaros, ¿no? Qué interesante es esto, qué bonito, ¿no? La coordinación entre el cerebro y el corazón de los músicos hace que el corazón sea capaz de predecir que se va a producir un error y antes de que ese error se haga consciente, seamos capaces de corregirlo. El sistema, la interocepción, el sistema cardiovascular en concreto es también imprescindible para el procesamiento de la música. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está interpretando algo al piano? ¿Es solo su cerebro? ¿Es solo sus manos? ¿Es también su corazón? ¿Es también su postura? Vamos a ver una pianista y vamos a ver si nos parece que sea solo el cerebro el que está involucrado o es todo su cuerpo.
Cuando un músico está interpretando o incluso cuando un músico está en un momento de improvisación, lo que pasa en su cerebro es algo muy similar al estado de sueño, cuando estamos soñando. Fijaros qué bonito, es una especie, ¿no?, de flujo que surge, que podríamos decir casi es un baile entre lo consciente y lo inconsciente, muy mediado por la corteza cingulare, que es la que nos traduce, ¿no?, lo inconsciente a lo consciente, y es un estado de una fluidez y de una creatividad que para nada podría ser predicha, ¿no? Y ese es un estado que, fijaros, se asocia mucho al estado cerebral que tiene una persona cuando estamos durmiendo, cuando estamos soñando. Pero sobre todo, algo que se ha visto es que el músico necesita de su cuerpo para hacer música. No solo necesita de su cerebro y su destreza, ¿no?, con las manos para tocar el instrumento, sino que necesita moverlo. Hemos visto un montón de estudios, ¿no?, que demuestran, pues, los beneficios que tiene el baile. Practicar la danza de forma habitual en nuestra vida pues aumenta la plasticidad de nuestro cerebro, es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro para formar circuitos neuronales. Esto es muy beneficioso, por ejemplo, ¿no?, para protegernos de ciertas enfermedades. Se ha llegado a decir, esto es un artículo que se publicó en el año 2003 en la revista New England Journal of Medicine, que la danza es uno de los grandes protectores de la enfermedad de Alzheimer. Bailar, mover el cuerpo, pues involucra en el cerebro la generación de estrategias que le supongan un menor coste energético. Aumenta nuestras capacidades de atención, de memoria, de aprendizaje, no solo de lo motor, sino también de lo intelectual. Pero sobre todo, pues devuelve protagonismo a lo que es la postura del cuerpo, a lo que es el movimiento. Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientíficos que tenemos, dice una frase que me parece bellísima y con la que nos quedamos, y es que el día que entendamos el movimiento, habremos entendido la emoción.